Señora Presidente, honorables magistrados y magistrada, ilustres representantes de las presuntas víctimas y demás público presente. Buenos días. Como ya adelantó mi colega, mi nombre es Camila Ormar y continuaré con los alegatos de fondo en la presente audiencia. En primer lugar, me referiré a la no violación por parte del Estado de Malbec-Land respecto del artículo 7 de la Convención Americana en relación a la señora Lilia Funes. En este sentido, la Comisión Interamericana ha destacado en sus principios y buenas prácticas para la protección de las personas privadas de libertad que el concepto de privación de la libertad abarca no solo a quienes se encuentran detenidos en el marco de un proceso penal, sino que además incluye a quienes se encuentran bajo custodia o responsabilidad de otras instituciones, como es el caso de los hospitales. De la misma forma, se ha pronunciado el Comité de Derechos Humanos en sus observaciones generales número 8 y 21. Es por ello que el Estado de Malbec-Land procede a presentar sus argumentos respecto del ingreso y posterior estadía de la señora Lilia Funes en el Hospital Dr. Marcelino Bergamaschi bajo la óptica del artículo 7 de la Convención Americana. Al respecto, este tribunal, en fallos como Gómez Paquillauri versus Perú, Maritza Urrutia versus Guatemala o Tibi en contra de Ecuador, ha señalado que de conformidad con el artículo 7.2 de la Convención, nadie puede ser privado de su libertad sino por las causas, casos o circunstancias expresamente previstos en la ley. Esto es el aspecto material del artículo, pero además bajo estricta sujeción a los procedimientos establecidos en la misma. Esto es el aspecto formal del artículo 7.2. En el presente caso, el día 22 de diciembre de 2012, el juez de familia y discapacidad competente dio la orden de internación de la señora Lilia Funes basándose en las disposiciones de la Ley de Salud Mental de Malbec-Land, es decir, cumpliendo con el aspecto material, pero además no surge de los hechos del caso la existencia de irregularidades durante los procedimientos llevados a cabo, de manera tal que el Estado también ha cumplido con el aspecto formal. Junto con la legalidad que establece el artículo 7.2, la Convención Americana impide que una privación de la libertad sea llevada a cabo de forma arbitraria, de conformidad con lo establecido con el artículo 7.3. En este sentido, la Corte Interamericana, en fallos como Argüelles o Mendoza, ambos contra el Estado argentino, ha señalado que nadie puede ser privado de su libertad por causas o métodos que, aun siendo reputados como legales, sean incompatibles con el respeto a los derechos humanos por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad. Abogada, ¿y no le parece que la internación, en los términos que plantea el caso, fue discriminatoria y por lo tanto arbitraria? Señor magistrado, cabe recordar que la orden emitida por el juez de familia y discapacidad competente, luego de que la señora Lilia Funes agrediera físicamente al personal del Banco Nacional de Malbec-Land, no respondió a un criterio arbitrario, sino que por el contrario tuvo como objetivo estabilizar su salud mental, salvaguardar sus derechos y los derechos de terceros. ¿Y la permanencia? Si bien, en cuanto a la permanencia, cabe destacar que si bien el artículo 14 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad impide que la existencia de una discapacidad justifique una internación, es necesario realizar una lectura de dicha norma a la luz del resto de las normativas internacionales, de modo tal que, acorde a los principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención a la salud mental, la existencia de una discapacidad no justifica una internación, sino que lo que la justifica es la existencia de un riesgo y la necesidad objetiva de realizar un tratamiento que únicamente puede aplicarse si se admite a la persona en una institución de conformidad con el principio de la opción menos restringida. Perdón, Perdón. Para la continuidad del argumento, pero entonces esta Corte tendría que interpretar el artículo 29 justamente en el sentido inverso, es decir, utilizar otros instrumentos de derechos humanos para darle un menor alcance a la protección particular de personas en situación de discapacidad. Señor magistrado, de ninguna forma. Lo que el Estado intenta decir es que a los efectos de determinar cuáles son exactamente los patrones que se deben respetar a los efectos de establecer internaciones, es necesario tomar en cuenta otros instrumentos que van a permitir determinar justamente cuáles son estos factores y van a ser mucho más protectores de las personas
de modo tal que no son contrarios al artículo 29 de la Convención Americana. En este sentido, dichos principios, al igual que la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, establecen que una discapacidad no puede justificar una privación de la libertad, sino que lo que la justifica es un riesgo grave de daño. En este sentido, y retomando su pregunta, señora magistrada, corresponde resaltar que el informe del Cuerpo de Trabajadores Sociales determinó que existía un riesgo grave de que la señora Lilia Funes vulnerara la integridad de los menores que convivían con la misma, de modo tal que el magistrado, atento a ese riesgo, decidió continuar con la internación de la señora Lilia Funes. Exigirle lo contrario al Estado implicaría que el mismo implicaría un incumplimiento de sus obligaciones en los términos del artículo 1.1 en lo que refiere a la responsabilidad por actos entre particulares. Es decir, conforme ha sostenido esta Corte en fallos como Masacre de Pueblo Bello versus Colombia, los Estados se encuentran obligados a proteger y preservar a los particulares en sus relaciones entre sí, condicionados al conocimiento de un riesgo real e inmediato y a las posibilidades razonables de prevenir dicho riesgo. En el presente caso, el Estado tenía conocimiento de la posible afectación de los derechos a la integridad personal de los menores, de modo tal que, tomando en cuenta el interés superior del niño, desarrollado por esta Corte en su opinión consultiva 17 o en fallos como Villagrán Morales, ha entendido que es necesario priorizar ese interés de manera temporal hasta que la señora Lilia Funes pueda retomar su vida de manera normal. Como lo que tenía. ¿Y usted considera que la detención cumplió con el objetivo de proteger a la señora Lilia Funes, siendo que terminó muerta? Señor magistrado, el hecho de que la internación de la señora Lilia Funes efectivamente cumplió con el objetivo de proteger a la misma. Ello es así, ya que la orden de internación respondió a la agresión de la señora Lilia Funes en el Banco Nacional de Malvecland, que da cuenta de que el Estado, a pesar de que había tomado medidas menos restrictivas, como es el garantizarle los medicamentos y la atención psicológica, sin que ello implicara una restricción de la libertad, no fue suficiente para evitar que la misma desencadenara en una reacción de furia. Perdón, yo quería preguntarle si recuerda usted respecto de los hechos del caso, ¿qué organismo, qué institución fue la que realizó el informe que era negativo respecto de los menores que pudiera estar Lilia en el domicilio particular? En relación a su pregunta, señor magistrado, el informe fue desarrollado por el Cuerpo de Trabajadores Sociales. Bien, muchas gracias. De nada. Retomando los alegatos, cabe destacar que en el estado de Malvecland todas las medidas que ordenan una internación son objeto de revisaciones periódicas a los efectos de constatar si continúan o no las causales que hacen subsistir una internación y, en caso de que ello no se compruebe, ordenar la inmediata externación de la persona. De esta forma, el Estado de Malvecland asegura que todas las medidas todas las medidas que ordenen una internación sean proporcionales. ¿Podría recordarle al tribunal cuántos días pasaron desde la internación hasta la muerte de esta persona? Señora magistrada, en relación a su pregunta, la internación se produjo el 22 de diciembre de 2012 y, desafortunadamente, la muerte de la señora Lilia Funes ocurrió el 17 de febrero de 2013. Es decir, que han pasado 55 días. Retomando el argumento, por todo lo expuesto... Perdone, señora Presidente. ¿Podría usted explicar, en el marco de evitar esta presunta muerte, qué mecanismos adoptó el Estado para tomar líneas de prevención y protección a los particulares en un recinto estatal? Señor magistrado, en atención a su pregunta, corresponde resaltar que el Estado de Malvecland, en su posición de garante, sostiene que la responsabilidad del mismo no puede ser ilimitada, de manera tal que, en atención a las medidas de prevención que ha adoptado el Estado, corresponde resaltar que, conforme surge de la pregunta aclaratoria número 1, el Estado de Malvecland ha desarrollado los análisis pertinentes bioquímicos de sangre y de orina a la señora Nélida Gómez, que han dado como resultado que la misma tomaba la medicación. A ello se añade que no existía ningún
ningún motivo que permitiera al Estado prever la existencia de este desafortunado suceso, de manera tal que el Estado considera que ha adoptado todas las herramientas que se encontraban a su alcance a los efectos de evitar este suceso. Sin embargo, corresponde destacar que conforme a la jurisprudencia de esta Corte, la obligación de prevenir es una obligación de medios que no se incumple meramente por el hecho de que se produzca un suceso desafortunado como el que ocurrió actualmente. Abogada, ¿cree usted que a partir de la imputación que los representantes de las víctimas realizan al Estado, conforme a un estándar de violación u omisión al deber de cuidado por parte de los funcionarios competentes del Estado al cuidado de la persona actora, de la señora Lilia Funes, es dable trazar algún tipo de vinculación con el argumento vertido por su colega con anterioridad respecto a la excepción preliminar de falta de agotamiento de las instancias previas, en particular a no haberse intentado previamente la acción de daños y perjuicios en sede del Estado de Malbec Land? En atención a su pregunta, señor magistrado, conforme sostuvo mi colega, la acción de daños y perjuicios resultaba ser un recurso adecuado y efectivo a los efectos de solventar los presuntos daños que la representación de las víctimas sostiene que pudieron llegar a haber incurrido Marcela Funes. De modo tal que si Marcela Funes hubiera considerado que el Estado habría actuado de manera disconforme respecto de los cuidados que se llevaron a cabo con Lilia Funes, entonces existiría una posible conexión respecto de la acción de daños y perjuicios y los cuidados a Lilia Funes. Sin perjuicio de ello, reafirmando la posición del Estado, la acción de daños y perjuicios era adecuada y efectiva respecto de los daños que Marcela Funes entendieran que ocurrieron para con su persona. De manera tal que la excepción interpuesta es una excepción de tipo parcial. La pregunta apunta concretamente a esto. ¿Es este tribunal competente a efectos de determinar en esta instancia de consideración problemas relativos a una imputación de tipo objetivo vertidos por los representantes de la víctima contra el Estado de Malbec Land? ¿Podría reformularme su pregunta, por favor? Sí. Hay una vinculación dable de ser trazada entre la excepción preliminar de falta de agotamiento de las vías correspondientes dentro del Estado, como vías idóneas a los efectos de discutir la pretendida responsabilidad cuasi objetiva del Estado de Malbec Land, o es, en su consideración, esta instancia, la instancia adecuada a los efectos de determinar con independencia de que no prosperase esa excepción preliminar estos daños y perjuicios conforme al factor de atribución y al modo de imputación que han arbitrado los abogados de las víctimas? Señor magistrado, en atención a su pregunta, el Estado entiende que respecto del deber de cuidado para con Lilia Funes no se ha interpuesto una excepción preliminar de falta de agotamiento de recursos internos. Ahora bien, si la señora Marcela Funes considerara que existiese un presunto incumplimiento de ese deber de cuidado y ello le generase una afectación a los derechos de la señora Marcela Funes como familiar de Lilia, entonces la acción de daños y perjuicios sí impediría que esta Corte, en caso de que prosperara, de que esta Corte entendiera respecto de los presuntos daños en cuanto a Marcela Funes, por la conexión que podría llegar a haber entre la falta de deber de cuidado de Lilia y el sufrimiento que presuntamente le causase a la señora Marcela Funes. Bien, yo quería también, en la línea no procesal, sino en la línea de los hechos que usted está exponiendo, si por parte de las víctimas se ha imputado al Estado una suerte de omisión respecto de no haber tenido los debidos cuidados referentes a los materiales punzantes, la tijera, en el caso que fue el instrumento utilizado para el evento fatal, como cuchillos de la cocina, etcétera. Y en los alegatos de las víctimas hay una imputación que el Estado no tuvo esos cuidados mínimos para que esos elementos peligrosos de por sí pudieran haber estado al acceso de otros internos, como fue el caso que produjo a través de ese instrumento el elemento que produjo la muerte finalmente. ¿Usted cree que el Estado, en este caso concreto, realizó
y si es así, cuáles las medidas pertinentes para preservar que esos instrumentos de por sí dañosos no hubieran estado predispuestos a que puedan ser utilizados por otros internos? Señor magistrado, sin perjuicio de que el Estado de Malveclant se solidariza profundamente con la situación que se encuentra atravesando la señora Marcela Funes, producto del fallecimiento de su hermana, el Estado sostiene que respecto de los cuidados desarrollados en el Hospital Dr. Marcelino Bergamaschi, ha adoptado todas las medidas que se encontraban a su alcance a los efectos de evitar que este suceso imprevisto ocurriera. Puntualmente, en relación al elemento punzante que se encontraba en la cocina, justamente Malveclant entiende que al encontrarse en la cocina no se encontraba en manos de la señora Nélida Gómez, es decir, se encontraba en un lugar alejado. Distinto hubiera sido si los profesionales del Hospital Dr. Marcelino Bergamaschi la hubieran dejado, por ejemplo, en su habitación, de manera tal que exigirle al Estado que realizara otra conducta implicaría que el Estado tuviera que limitar la libertad de movimiento de las personas que se encontraban en el Hospital Dr. Marcelino Bergamaschi, lo cual sería claramente contrario a la Convención Americana. Muchas gracias. Señora representante, en alusión a esto que usted nos está indicando y ya saliendo de la obligación de prevenir a la que está sujeta el Estado, a mí me gustaría que nos explicara qué pasa con la obligación de sancionar, puntualmente cuando se ha cometido un homicidio en el marco de una institución donde esta persona estaba bajo el cuidado del Estado y donde parece bastante eficiente la investigación penal que se ha llevado a cabo para investigar el proceder de estas personas que no evitaron que este elemento cortopunzante llegara a las manos de la persona homicida, que es inimputable. ¿Podría ilustrarle a la Corte, o sea, qué ha pasado con esta obligación de sancionar y si ustedes entienden que ha sido realmente eficiente esta investigación que se ha llevado, que ha durado un lapso de 2 meses apenas? Señora magistrada, corresponde resaltar que junto con la obligación de prevenir se desprenden de la obligación de garantía también el deber de investigar y sancionar. En cuanto al deber de investigar, es necesario entender que el Estado de Malveclant ha determinado en cuanto a la señora Nélida Gómez que la misma resultaba inimputable. Ello fue resultado de una junta médica que se formó inmediatamente luego de ocurridos los hechos y ratificado por el juez competente. Por otro lado, en cuanto a los enfermeros y el encargado del pabellón, es necesario resaltar que el Estado efectivamente emprendió una investigación que finalizó en una sentencia motivada y que permitió conocer cuáles fueron los hechos del caso. Sin perjuicio de ello, el hecho de que no exista una sanción no implica un incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte del Estado de Malveclant. En este sentido, conforme lo ha sostenido también la Comisión Interamericana en el informe de fondo respecto de São Sebastião versus Brasil, el hecho de que no exista una sanción justamente no implica un incumplimiento de sus obligaciones internacionales. ¿Pero esto significa que no hay ningún responsable por la muerte de la señora Lilia Funes? En atención a su pregunta, señor magistrado, conforme surge de los hechos del caso, se determinó que la señora Lilia Funes murió a mano de Marcela Funes, de Nélida Gómez. Ahora, el hecho de que muriera en mano de Nélida Gómez impedía que el Estado sancionara a la misma producto de su inimputabilidad. Retomando los alegatos, por todo lo expuesto anteriormente, el Estado de Malveclant solicita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declare que no se ha violado el derecho contenido en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación a los artículos 1.1 y 2 de la misma en perjuicio de la señora Lilia Funes. Hay un punto que me gustaría que pudiera tratarlo sobre la violación del artículo 24, igualdad, porque el artículo 24 establece que todas las personas deben ser tratadas en condiciones de igualdad. En materia de capacidad jurídica, la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad establece que el principio de trato de igualdad en materia de capacidad debe ser el goce y ejercicio de este derecho y solo limitado en algunos casos específicos.
De los hechos del caso aparece que según las políticas del banco no era posible otorgar créditos a quienes cuentan con una pensión no contributiva, y esto al Estado ¿no le parece que sería una violación a este trato en condiciones de igualdad en materia de capacidad jurídica y que por lo tanto debiera regularse esto para actualizarlo a los estándares convencionales, esta normativa que le permita a los bancos este tipo de trato diferenciado? Señor magistrado, el Estado de Malbec-Land entiende que los requisitos de admisibilidad, los requisitos administrativos respecto de el acceso a un crédito personal conforme a la política del Banco Nacional de Malbec-Land, lejos de configurar una discriminación, configuran una distinción objetiva y razonable conforme lo sostenido esta Corte en fallos como Artavia Murillo versus Costa Rica. En este sentido, en primer lugar, la distinción resulta objetiva, ya que diferencia entre quienes cuentan con una pensión no contributiva y quienes carecen de la misma a los efectos de acceder a un préstamo personal. En otras palabras, una persona con discapacidad puede acceder a un préstamo personal, ya que no es un impedimento el contar con una discapacidad, sino el contar con una pensión no contributiva. Además, dicha distinción resulta razonable, ya que con esta medida el Estado pretende salvaguardar los derechos de los grupos vulnerables de manera tal que sus ingresos no se destinen al pago de cuotas bancarias, sino a generar una igualdad real en su vida cotidiana. Es decir, sustituye la voluntad de las personas. El Estado sabe lo que es bueno y es malo para una persona en situación de discapacidad. Señor magistrado, conforme sostuvo la representación del Estado, no existe una sustitución de la voluntad. Es decir, el hecho de que solamente se puede acceder a un préstamo personal cuando no se cuente con una pensión no contributiva, no implica decidir qué está bien o qué está mal para una persona, sino que implica justamente ayudarla a que, al pertenecer a un grupo vulnerable, se genere una igualdad real en sus condiciones de vida cotidianas, de modo tal que sus ingresos no se destinen al pago de cuotas bancarias. Asimismo, sería lo mismo que otras restricciones que existen en legislaciones internas de muchos países respecto a personas con discapacidad, por ejemplo, a las personas que tienen alguna dificultad visual, cuando llegan al banco se les pide que vengan con 2 testigos. En relación a su pregunta, señora magistrada, el Estado reafirma que esta distinción no implica el impedimento del acceso a un crédito personal por parte de una persona con discapacidad, sino únicamente para aquellas que cuentan con una pensión no contributiva. El Estado insiste, el hecho de que una persona tenga algún tipo de discapacidad no impide el acceso a un crédito personal, ya que los límites son... Es que recibe por otro lado, no su condición de persona con discapacidad. O sea, lo que restringe no es la persona con la presunta discapacidad que puede tener una persona, sino que lo que discrimina es contar o no con una contribución de otro tipo. Pero por eso yo le digo que hay otros casos, muchas legislaciones internas, donde efectivamente la diferencia viene por el hecho de que se es persona con alguna discapacidad, como ese ejemplo que yo le pongo, o el tradicional de todas las legislaciones, que para una escritura pública, cuando se trata de una persona con algún problema con discapacidad visual, venga con 2 testigos. Estas son restricciones tradicionales que existen en todos los países. Señora magistrada, hoy serían contrarias esas restricciones a la Convención. Señora magistrada, la política del Banco Nacional de Malbec-Land toma distintos informes presentados, por ejemplo, por la Asamblea General, que entiende que los estados justamente deben garantizar pensiones no contributivas a los efectos de evitar que exista mayores niveles de pobreza y elevar su nivel de vida de las personas, de manera tal que a los efectos de reforzar esa protección, el Estado entiende que es conveniente que las personas no paguen cuotas bancarias, sino que utilicen sus ingresos en su vida cotidiana. Retomando, solicito 1 minuto a los efectos de finalizar la exposición. Concedido. Muchas gracias. Si bien el Estado de Malbec-Land sostiene que no existe responsabilidad internacional por los hechos acaecidos a la señora Lilia Funes, el Estado, como señal de respeto por los derechos humanos, va a proceder a la colocación de una placa en el Hospital Dr. Marcelino Bergamaschi como símbolo
de su profundo compromiso a los efectos de evitar que hechos como el acaecido el 17 de febrero del 2013 vuelvan a ocurrir. Es por todo lo expuesto que el Estado de Malbec solicita a esta Corte, en primer lugar, que admita las excepciones preliminares. Subsidiariamente, declare la no violación de los derechos contenidos en los artículos 4, 5, 7, 8, 24 y 25 de la Convención Americana en relación a los artículos 1.1 y 2 de la misma y artículo 7 de la Convención Belén do Pará en perjuicio de las señoras Lilia y Marcela Funes y desestime las costas y reparaciones solicitadas por las mismas. Muchas gracias. Abogada, antes que se vaya, ¿sobre qué base jurídica están ustedes proponiendo esta placa? Si esta Corte solo podría pronunciarse al respecto si es que hay algún tipo de responsabilidad como una medida de reparación o esto es un acto de qué naturaleza. No logro entender por qué se nos plantea aquí a la Corte un acto de ese tipo. Señor magistrado, el Estado, más allá de cualquier plano jurídico, se encuentra profundamente conmovido por los hechos acaecidos a la señora Lilia Funes. Más allá de que exista una norma o no que obligue a adoptar medidas, el Estado considera que a los efectos de visibilizar a las personas que se encuentran pertenecientes a los grupos más vulnerables, es útil y es necesario adoptar estas medidas. Y a los efectos de demostrar su profundo respeto y su profunda convicción por el avance en materia de derechos humanos, realiza actos de esta índole. Es Más decir, allá, la base jurídica sería entonces el artículo 2, tomar cualquier otra medida en el ámbito interno para la garantía de derechos. ¿Esa podría ser una base jurídica? claro que sí, señor magistrado. Y si esa es la base jurídica, entonces nosotros podríamos condenar al Estado por no haber tomado todas las medidas de carácter interno para garantizar los derechos y usted se llenaría a esa interpretación de su oferta. Señor magistrado, de ninguna forma el acto que pretende realizar Malbec es un allanamiento, sino que por el contrario es una muestra de su profundo compromiso a los efectos de evitar que vuelvan a ocurrir hechos similares y es una muestra de que el Estado cumple con las disposiciones de la Convención Americana, en este caso con el artículo 2 que señala que conforme a la jurisprudencia de esta Corte, no solo debe adoptar medidas de tipo legislativo, sino también de tipo administrativo, cultural y de cualquier índole que contribuya al reforzamiento de los derechos humanos. Muchas gracias.